fíjense que tiene problemas de permeabilidad, problemas de permeabilidad tanto en flujo como en el caso particular del diseño de permeámetros, y también tiene problemas de distribución de presiones en el terreno. Entonces, lo que yo les invito a que trabajemos es en el desarrollo de los problemas. Entonces les pido por favor que agarren una hojita y un lápiz y vayan marcando las pautas que les voy a ir mostrando para que lo puedan desarrollar al trabajo práctico sin inconveniente. Es un trabajo práctico sencillo que pueden resolverlo a todos sin mayores complicaciones, pero que es sumamente importante que entiendan la implicancia conceptual que tiene este trabajo práctico, tanto en la determinación de las tensiones y en tratar de entender qué son cada una de las tensiones. Porque después, cuando avancemos un poco más en el cursado, sobre todo en la parte de consolidación, el punto de partida para el análisis de una consolidación es la determinación de las tensiones. Entonces, y es un punto común de falla. Ustedes digo, los alumnos suelen confundirse en esa situación y obviamente empiezan a arrastrar errores, tanto de concepto como numéricos, que hacen que sea tan difícil después que resuelvan un ejercicio de consolidación. Pero si nosotros tenemos en claro desde un primer momento qué son y qué representan cada una de las tensiones, podemos después resolver problemas relacionados a la resistencia al corte y problemas relacionados a la consolidación, que es el segundo parcial, de manera mucho más tranquilos y mucho más resolutivos, ¿entienden? Entonces, por favor, traten de sacarse todas las dudas que puedan llegar a tener al respecto, como para que lleguemos al parcial siguiente muy bien posicionados. Bien, como les decía, el trabajo práctico 3 engloba todo el tema del agua en el suelo. El primer problema que tenemos es un permeámetro y es una condición. Fíjense, ¿a qué les hace acordar? Nosotros lo hemos visto en teoría este problema. Es un flujo de suelo, un flujo de agua a través de una serie de suelos. ¿Cómo es la estratificación respecto al flujo? Fíjense, sabemos que el flujo va desde un punto A hasta un punto D. ¿Por qué podemos asegurar que el flujo va de un punto A a un punto D? Presión en área más La diferencia de carga. Por la diferencia de carga. Eso me está marcando dónde se va a producir el flujo. Ahora, ¿cómo es el flujo o la línea de flujo respecto a la posición de los estratos? O a la diferencia o a los límites de los estratos. ¿Es paralelo o es transversal? El flujo respecto a la estratificación. transversal. Es transversal. Entonces, ¿a qué caso correspondería? ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el tema del permeámetro, de la permeabilidad, perdón, habíamos hablado de todos los factores que influencian la determinación del coeficiente de permeabilidad? Y había dos casos en particular que yo les he dicho que tenían que analizarlos y estudiarlos porque podrían tener algún tipo de problema en el parcial referido a eso. Uno era el caso de, los dos es en el caso de suelos estratificados, pero hacen la distinción en flujo paralelo y flujo transversal en la estratificación. ¿Recuerdan? Puede ser que con el flujo horizontal la carga es constante. Acá, en este caso, traten de pensar en este caso en particular. Primero, tenemos que el flujo se produce desde el punto A hasta el punto D. Y por otro lado, la estratificación es transversal al flujo.
Entonces, ¿qué es lo que se va a mantener constante? ¿Y qué es La lo que cantidad va a de variar? agua que atraviesa La La cantidad de carga agua que hidráulica. atraviesa se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque se verifica el caudal, o sea, la ley de continuidad. Por ende, el caudal va a ser el mismo que atraviesa en cada uno de los puntos. ¿Pero qué va a variar? Bueno, pregunta del ingeniero. coeficiente de porosidad. Sí, va a variar la permeabilidad, ¿verdad? No, De hecho, fíjense que está puesto en el enunciado del problema. Tengo una primera situación en donde les digo que los tres coeficientes de permeabilidad valen lo mismo. Por más de que sea diferente el suelo, los tres coeficientes de permeabilidad valen iguales. Por ende, desde el punto de vista de la propiedad que estoy analizando, se termina transformando en un problema de flujo común y corriente. ¿Y cómo determinaría yo ahí? Fíjense que es lo que me piden. Graficar la línea de energía. En el caso de que los tres permeámetros de que K1, K2 y K3 sea igual, ¿cómo se grafica la línea de energía? Sería lineal, digamos, del punto de salida hasta el punto de llegada. Al punto de llegada, ¿verdad? O sea, yo parto de H1 y llego a H2. Y esa es mi línea de energía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo tengo que plantear una serie de ecuaciones en las cuales pueda llegar a determinar, sé que el caudal es igual, sé que el coeficiente de probabilidad es igual, pero ¿qué es lo que me va a variar en este caso? La pérdida de carga. La pérdida de carga que cae en cada. Claro, las pérdidas de carga parciales de cada uno de los tramos que están relacionadas con ¿qué? Con los valores de K. Con la longitud. No, está relacionada con la longitud. Recuerden, ¿cuál es la ley, la expresión de la ley de Darcy? La ley de Darcy dice que la velocidad es igual a ¿qué? El coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Bien, entonces ya sabemos que el caudal y el área es la misma, ¿verdad? Que tenemos en este caso en particular, por ende la velocidad es la misma, ¿verdad? Sabemos que el coeficiente de permeabilidad ya tenemos definido cómo va a ir variando, acá lo tenemos expresado en las tres opciones de problema que tenemos. Pero ¿qué es lo que me falta? O sea, El gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico. ¿Y el gradiente hidráulico cómo se define? Sería el H de cada. El H1, por ejemplo, sobre las alturas. Exacto. Entonces, si yo voy y planteo en la ecuación en función de esa situación en particular, o sea, flujo transversal a la estratificación, voy a tener cuáles son las hipótesis que tengo que validar y cómo voy a llegar a determinar, en este caso, bueno, nosotros lo teníamos particularizado para la determinación de un coeficiente de permeabilidad ponderado. Acá lo único que tengo que hacer es tratar de resolver este sistema y graficar las diferentes líneas de escurrimiento que se produzcan. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de planteo, directamente, fíjense que acá está resuelto, defino todas las diferencias de cargas y demás, y llego a determinar una serie de ecuaciones. Para el caso A, en donde todos los parámetros K son iguales, determino cuáles son las líneas cuáles son los gradientes hidráulicos que se me van a producir en cada uno de los estratos y voy a llegar a determinar una ecuación, en donde básicamente va a ser la particularización de la recta que tengo acá marcada en cada punto o cada interfase de estrato que vaya logrando. Y acá se tienen que verificar que o sea que los puntos que yo estoy analizando estén dentro de esa recta porque la variación va a ser lineal. En el caso B, donde yo ya tengo que los coeficientes de permeabilidad son diferentes, aplico las mismas condiciones, pero obviamente acá ya la línea de energía va a variar y va a tener una serie de quiebres en función de cada altura de carga que vaya teniendo. Y lo mismo en el caso C. Entonces con eso lo que hacemos es determinar las pérdidas localizadas en cada uno de los puntos y cuando tenemos las pérdidas localizadas podemos graficar esa línea de energía que nos está pidiendo el problema.
Es un problema específicamente teórico y que muy fácil de resolver, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta para la resolución de este problema es las hipótesis que se validan en esta situación en particular. ¿Ah? Para saber qué situación estamos hablando, tenemos que analizar cómo es el flujo y cómo es la estratificación del suelo que estamos analizando. Tenemos definido eso, sabemos a cuál caso nos tenemos que referir. ¿Está claro, chicos? Bueno, asumo que sí. Vamos. Problema 2 me dice, a través de una probeta cilíndrica de 13 centímetros de altura y 7 centímetros de diámetro, montado en un permeámetro de nivel constante. Ya me está diciendo qué tipo de ejercicio es. Escurre un volumen B igual a 6 por 10 a la menos 5 en un intervalo de tiempo de 1,5 minutos, bajo una diferencia de carga hidráulica de 30 centímetros. Calcular el coeficiente de permeabilidad de la muestra en centímetros por segundo. Este problema es aplicación de una fórmula sumamente sencillo. La complicación que tiene es la falta de comprensión de texto que a veces uno tiene, sobre todo cuando está nervioso. Si ustedes se fijan, todos los parámetros a los cuales hace mención como dato del problema están en diferentes unidades. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este problema, más allá de la aplicación de una fórmula sencilla, es la transformación y homogeneización, no, peor que Kicillof. Tenemos que homogeneizar todas las unidades para que el resultado sea representativo. Entonces, este es un problema tramposo en ese sentido. Conceptualmente es la aplicación de una fórmula, pero operativamente ustedes tienen que tener en cuenta que tengo dimensiones de probeta en centímetros, caudales en metros cúbicos, en minutos, la diferencia de carga en metros, y la permeabilidad lo tengo que calcular en centímetros por segundo. Entonces, haciendo toda la transformación y la aplicación de la fórmula, nosotros sabemos que es un problema de permeámetro de carga constante. La fórmula asociada al permeámetro de carga constante es K igual al caudal medido por la longitud que atraviesa la muestra, que en este caso son 13 centímetros, dividido en la sección de la muestra por la pérdida de carga por el tiempo en el cual se mide ese caudal, ese volumen. Entonces, hago la aplicación de todos los datos y llego a la determinación de un coeficiente de permeabilidad K, que vale 0,075 centímetros por segundo. Pero todos los coeficientes de permeabilidad, como les había mostrado en una tablita, se expresan en términos de unidades científicas. Entonces ustedes traten de hacer lo mismo y no escribir 0,000018, sino escribir S18 o 1,8 en términos o en notación científica. ¿Está claro, chicos? Ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. El problema 3 es exactamente lo mismo. La muestra de arena es ensayada en un permeámetro de nivel constante, me da todos los datos, me da la diferencia de nivel entre los tubos piezométricos y el volumen de agua colectado en el tiempo correspondiente. Calcular el caudal y el coeficiente de permeabilidad de la arena. De la misma manera que en el problema 2 lo que hacemos es aplicar la fórmula, verificar que las unidades sean coherentes, identificar cada uno de los parámetros que necesito para la determinación del resultado y resolver simplemente la aplicación de una fórmula. Después pasamos al problema 8. En el caso de un problema 8, tenemos la misma situación, pero ya estamos hablando de un ensayo de permeabilidad a carga variable.
Entonces, sabemos que es otro ensayo. ¿Cuál es la fórmula que tenemos que aplicar en ese caso? Me da como dato la longitud de la muestra, el área de la muestra, el área de la bureta asociada al mecanismo de ensayo, la diferencia de carga hidráulica entre el tiempo 0 y 500, perdón, entre el tiempo T0, que es 500 milímetros, y el tiempo T igual a 3 minutos, que es de 300 milímetros. Me pide que determine el coeficiente de permeabilidad de la muestra de suelo y cuál sería la diferencia de carga hidráulica en el instante T igual a 100 segundos. Entonces, básicamente lo que hacemos en el problema 8 es escribir la fórmula de permeámetro de carga constante, que la ven acá en la figura, ¿no? Escribo la fórmula y tengo los datos referidos a esa fórmula, que son los que me da el problema. Tengo la longitud, tengo la sección y tengo el área de la vuelta. Entonces me dice que calcule el coeficiente de permeabilidad para el caso del tiempo igual a 0, la altura en la bureta es 500 milímetros. Y en caso de t igual a 3 minutos, la altura en la bureta es 300 milímetros. Si yo aplico la fórmula, escribo K igual a 400 por 200 dividido en 1000 por 3 por 60. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tengo que expresar en segundos. Entonces tengo A, que es el área, 40, que es el área de la bureta, 200, que es la longitud de la muestra, 1000, que es el área o la sección transversal de la muestra, y la diferencia de T2 menos T1, que sería 3 por 60, que serían los 3 minutos, menos 0, que es el inicio del ensayo. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de L igual a 500, que es la primera lectura, dividido en 300, que es la segunda lectura. Yo hago ese análisis y llego a determinar un coeficiente de permeabilidad igual a 0,022, que sería igual a 2,2 por 10 a la menos 2 milímetros por segundo. En el segundo apartado me dice, determine cuál es la diferencia de carga hidráulica en el instante t igual a 100 segundos. Lo único que tengo que hacer, chicos, es despejar de la expresión el valor que estoy buscando, que sería el H2. Entonces empiezo a escribir la expresión, yo ya conozco cuánto vale K, entonces empiezo a escribir la expresión de manera tal de poder despejar H2 y llego a una expresión en la cual determino que el logaritmo natural de H2 vale 5.84, por ende H2 vale 379,8 milímetros. Con eso resuelvo el problema. ¿Está claro, chicos? Sí, ingeniero. Esos son los problemas de permeabilidad. O sea, todo el tema de permeabilidad, de capilaridad, de permeámetros, es un tema muy conceptual, muy conceptual. El desarrollo práctico de ese tipo de problemas es mínimo, no hay mucho inconveniente en la resolución. Todo se basa en la interpretación de los datos y en tratar de interpretar la consigna. Entonces, si vos interpretas bien el problema y planteás cuál es la situación problemática que se te está presentando, identificás las incógnitas, identificás los datos, identificás la metodología, lo podés resolver con la aplicación de una fórmula. No hay más misterio. Ahora vamos al tema que nos compete, que es la distribución de presiones. Problema 2, 3, 4. Antes que nada, nosotros vimos el TP1. En el TP1 yo les pedí que desarrollen los problemas sin la utilización de una tablita en donde están relacionadas y ya están resueltas la dependencia que existe para la definición de propiedades elementales de los suelos. ¿La tienen esa tablita?
Sí, ingeniero, creo que sí. Puede ser que sea a partir del peso específico, digamos, el suelo saturado. Exacto, es una tablita en donde tenemos nosotros, a ver si lo tengo acá. Esta. ¿Pueden verla? Sí. Bueno, esa tabla que tengo ahí, lo que hace es ahorrarme mucho trabajo en la determinación de las incógnitas que necesito tener resueltas para el análisis de los problemas que siguen a continuación. Entonces, fíjense, tengo marcados los datos y cuáles son las incógnitas. Entonces, en función de eso, ¿cómo puedo llegar a determinar? Por ejemplo, si yo tengo el peso específico y la densidad seca, puedo llegar a determinar la densidad gamma, pero fíjense que la densidad gamma tiene un asterisco en este caso porque hace referencia a una condición saturada. Si ustedes se fijan acá abajo, las relaciones seguidas de un asterisco son válidas únicamente para suelo saturado, ¿verdad? Entonces, con esos dos datos y la condición saturada, puedo llegar a determinar el gamma saturado, el contenido de humedad para ese grado de saturación, la porosidad y la relación de vacío. Entonces, para el peso específico y cualquier densidad, no necesariamente la seca, puedo llegar a determinar la densidad seca, siempre y cuando esta densidad sea la saturada. Puedo llegar a determinar el contenido de humedad, porosidad, relación de vacíos, etc. Luego, por ejemplo, si yo necesito un par de datos, pero no lo tengo como datos, y tengo otra expresión, puedo ir yendo de una forma, o sea, puedo ingresar de diferente manera a la tablita y tratar de encontrar cuál es la incógnita que estoy requiriendo. Básicamente lo que tiene esta tabla es la capacidad de resumirme mucho tiempo de trabajo en la obtención de los parámetros que necesito. No obstante, cuando ustedes se enfrenten al parcial, van a tener que resolver algún problema del TP1, pero sin la utilización de esa tabla, o por lo menos sin una utilización, ¿cómo les podría decir? Con cierta picardía. Entonces, si yo tengo que hacer alguna demostración de alguna relación en particular, yo sé a dónde tengo que llegar. Y tengo que, o sea, si tengo el punto de partida y sé a dónde tengo que llegar, lo que me resta es resolver el medio, o sea, el camino. Y ahí se pueden clarificar muchos conceptos, muchas formas, muchos análisis, si yo ya sé a dónde tengo que llegar. Entonces sean astutos con el uso de esta tabla, porque le pueden sacar mucho provecho. Pero no se confíen, o sea, tienen que saber llegar a los resultados. Para todo lo que es el trabajo práctico 3, y en el caso que específicamente no se les aclare que ustedes tienen que resolver la llegada o la determinación de dicha incógnita desde el punto de partida, ustedes tienen libertad de usar esta tabla con inteligencia, obviamente, o sea, con certeza de saber qué es lo que están buscando y cómo lo están buscando para la determinación de dichos parámetros. Dicho esto, volvamos. ¿Sí? Una consulta. Por ejemplo, en el parcial, si podríamos tener la tabla como para acordarnos a dónde tenemos que llegar, pero hacer nosotros el procedimiento de cálculo. Ustedes en el parcial van a tener dos estadios de parcial. Primero, la primera hora o 2 horas de parcial, creo que es la primera hora de parcial, se les toma la parte teórica. La parte teórica son ustedes una lapicera y una hojita, y nada más. ¿Entienden? O sea, trabajan la teoría. Luego, me entregarán las hojas de teoría y yo les voy a devolver
el ejercicio práctico. Cuando les entregue la parte práctica, para que ustedes lo resuelvan, ahí van a poder usar absolutamente todo, salvo el celular para pasar el resultado con el compañero. Pero van a poder usar los libros, las tablas, diagramas, la teoría, todo lo que necesiten para la resolución del problema. ¿Está claro? El parcial, la parte práctica, es a libro abierto. Aún así, Bien. no se confíen, y les digo por qué. Yo tengo peores resultados cuando se trata de libro abierto que cuando se trata a libro cerrado. Y no sé por qué. Sí sé por qué. Porque se confían y no estudian nada. Porque no lo repasan, entonces no lo estudian, no desarrollan los prácticos, se confían de que es un problema, un parcial a libro abierto y no lo hacen al estudio, al desarrollo. Y si ustedes no desarrollan los trabajos prácticos a conciencia, cuando vayan al parcial, por más de que sea libro abierto y por más de que yo me sienta al lado, no hay forma de que lo saquen al ejercicio. No hay manera, chicos, realmente. Porque los ejercicios, si bien son prácticamente iguales a los que tienen acá, tienen alguna vuelta de tuerca que solamente se van a poder dar cuenta si ustedes lo trabajaron antes, si lo resolvieron, si lo analizaron y si lo estudiaron. Si no, es imposible. Y si no, bueno, o sea, les digo que lamentablemente yo esperaba tener un repunte con la cantidad de aprobados cuando pasamos al libro abierto, pero no. La tendencia se sigue manteniendo. Y eso es simplemente falta de compromiso, chicos, nada más. Volvamos. Problema 4. Ahora ya hemos visto todo lo que es permeabilidad y permeámetros. Ahora vamos a pasar a todo el análisis de condiciones de carga y tensiones en la masa de suelo. Problema 4. En un terreno constituido por arena fina, el nivel freático se encuentra a una profundidad de 2,5 metros. El peso unitario saturado es 2,1 gramos por centímetro cúbico y el peso unitario por encima del nivel freático es 1,65 gramos por centímetro cúbico. Se debe calcular la profundidad a la cual la presión efectiva es igual a 1,3 kilos por centímetro cuadrado. Vamos entonces al problema 4. Les recomiendo que siempre traten de dibujarlo al problema para poder determinarlo. Entonces, en este caso tengo planteado un estrato de arena, independientemente de la profundidad. Sé que a los 2,5 metros tengo nivel freático y tengo cuánto vale. La presión, la densidad, es la densidad por arriba del nivel freático y la densidad por debajo del nivel freático. El problema me dice calcular la profundidad para la cual la presión efectiva será igual a 1,3 kilos por centímetro cuadrado. Esto es lo que nos está pidiendo. ¿Estamos? Calcular H para la cual sigma prima será igual a 1,3 kilos por centímetro cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer es plantear un punto P que esté a una cierta profundidad H, que es la que yo busco de datos, y calcular cuánto vale la presión efectiva en esa profundidad H. Entonces en este caso planteo que la presión efectiva en esa profundidad H va a valer. En este caso todo está expresado en centímetros, entonces vamos a expresarlo en centímetros. 250 centímetros, que sería esta profundidad, por la densidad correspondiente. Recuerden que estamos hablando de términos de presiones efectivas, y en este caso la presión efectiva es igual a la presión total porque estoy por arriba del nivel freático. Entonces tengo 250 centímetros por 1,65 gramos por centímetro cúbico, que es la densidad, por arriba del nivel freático, más cuando yo paso debajo del nivel freático, ¿qué es lo que pasa con la densidad saturada? Que tengo que considerar en términos de presiones efectivas. Es igual
a la densidad saturada sumergida. ¿Estamos? Recuerden, presiones efectivas asociadas siempre a densidades saturadas sumergidas cuando estamos en una condición freática. Entonces directamente escribo la profundidad que voy a tener, que va a ser h menos 2,5, menos 250 en este caso, por la densidad saturada sumergida del suelo que está debajo del nivel freático, que es 2,1 menos 1. Entonces, de esa expresión puedo directamente despejar cuál es la profundidad h y llegar a que h vale 10,56 metros. Eso quiere decir que para que sigma efectivo sea igual a 1,3 kilos por centímetro cuadrado, h tiene que valer 10,56 metros. ¿Está claro, chicos? Traten de plantearlo y resolverlo con todo lo que vimos nosotros hoy. Problema 5. Un estudio geotécnico de un terreno ha permitido definir el perfil litológico indicado en el dibujo. Las propiedades de los distintos estratos fueron determinadas mediante ensayos de laboratorio realizados sobre muestras representativas de cada uno de ellos, con los resultados que se indican en la tabla adjunta. El nivel freático coincide con el contacto entre los estratos B y C. Tengo el esquema, cómo varía, cuánto es el espesor de cada uno de los estratos, a dónde está la posición del nivel freático, y tengo una tabla en donde me indica propiedades de cada uno de los estratos que estoy analizando. Para el caso A, que es una arena limosa, tengo el peso específico, el peso unitario, seco y el grado de saturación. Para el caso B tengo datos en consecuencia y para el estrato C también. Me pide determinar las leyes de presiones verticales, totales, neutras y efectivas en cada uno de los estratos de suelo. Analizar cómo se modifican las leyes anteriores si sobre el citado terreno se coloca un relleno de 10 metros de altura y peso unitario húmedo igual a 2 toneladas por metro cúbico, que a efectos del cálculo puede suponerse de extensión infinita en planta. Entonces, primera parte. Determinar leyes de presiones totales, neutras y efectivas en cada uno de los estratos. Leyes de presiones verticales, significa que yo tengo que llegar a escribir las expresiones de cómo va a ir variando la presión efectiva. Cuando me dice que en el segundo punto coloco un relleno de 10 metros de altura y peso unitario húmedo igual a 2 toneladas por metro cúbico, que a efectos de cálculo puede suponerse de extensión infinita en planta, ¿qué caso estamos considerando, chicos? Que yo voy a tener aplicado un delta de sigma, como el que hemos visto en la clase teórica, que va a influir directamente sobre la distribución de tensiones. ¿Estamos? Entonces, si vamos al planteo del problema en sí, empecemos. Tengo el estrato A, B y C. Del estrato A tengo peso específico, gamma seco y grado de saturación. Si yo tengo estos tres datos, peso específico, gamma seco y grado de saturación, ¿qué gamma o en qué condición puedo intuir que se encuentra el suelo A? ¿Seco, húmedo o saturado? Húmedo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me permite intuir que estoy ante una condición húmeda? El 35% de grado de saturación. Si yo estuviese en una condición seca, ¿cuánto vale el grado de saturación? 0. Exacto. Y si estuviese en una condición saturada, ¿cuánto valdría el grado de saturación? No sé si 100 o 100 o más era.
100, 1 o 100, digamos, 100%. El grado de saturación tiene límites fijos, 0 a 1 o 0 a 100%. ¿Está claro? El estrato B, fíjense, peso específico, relación de vacíos y contenido de humedad. ¿Cómo está ese suelo? ¿Seco, húmedo o saturado? El estrato B, El estrato B. de la misma forma, saturado. No, es húmedo. Húmedo, húmedo. No puedo deducir que esté saturado. A ver, si bien el contenido de humedad no es representativo del grado de saturación, pero sí me permite intuir que el suelo ese está húmedo. Después podemos ver y hacer un análisis y considerar si está saturado o no. Pero también intuyo, porque tengo como dato el contenido de humedad, que se trata de un suelo húmedo, una condición húmeda. Y el estrato C, tengo peso Saturado, específico sumergido. y porosidad. En ese caso el suelo está saturado y sumergido. ¿Por qué? Porque está debajo de la napa, o sea que no hay chance de que no esté saturado y además de eso está sumergido. Entonces, cuando ustedes tengan en el parcial esta tablita, fíjense, no es necesario de ninguna manera que ustedes la completen a la tablita. No pierdan tiempo en eso. Lo único que nosotros necesitamos es saber cuál es el peso unitario característico del estrato para la resolución o la determinación de la serie de presiones que estamos buscando. Lo que hagan de más no se computa de más, ¿entienden? No le suma puntos. Entonces traten de ubicarse en esas situaciones para que no tengamos, o sea, para que ustedes no pierdan el tiempo y además puedan seguir Ingeniero, avanzando lo más rápido posible. En esa tabla entonces lo que importa es determinar el gamma, ya sea húmedo o seco. Y A vos lo que te importa es determinar el gamma asociado a la condición de carga que estás buscando. Por eso yo te pregunto, fíjate, volvemos al problema. Cuando volvés al problema, acá en el estrato A no te dice. O sea, vos, si no lo lees, tal vez podés considerar que acá tenés el gamma seco y decir, oh, qué suerte, no tengo que calcular nada. Y yo, cuando te corrija, voy a agarrar la colorada y te voy a decir, está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque yo acá te estoy dando un dato que te digo que no está seco el suelo. Entonces vos tenés que calcular el gamma húmedo. ¿Me siguen, chicos? sí, O sea, tienen que tratar de identificar las condiciones en las cuales se encuentra ese suelo en función de los datos que yo les estoy dando. Pero no quiere decir que tienen que resolver todas las incógnitas que hay, solamente las que necesitan para trabajar. Que en este caso es la condición que está el suelo, sí. y ahí ya el estrato B sí o sí tendría que estar húmedo, digamos, no lo puedo considerar nunca, podría ser saturado. El estrato B está húmedo también, porque tengo un contenido de humedad en el suelo. No está seco. La condición seca prácticamente no existe, es muy de laboratorio. Lo que yo no puedo deducir en el estrato B, salvo expresa indicación, es si está saturado. Podría estar saturado por capilaridad, obviamente, porque está cerca de la napa y por lo que fuese, pero no. Con estos datos yo no puedo decir que está saturado. Sí puedo decir que está húmedo y calcularlo en consecuencia, pero nada más. ¿Me seguís? Sí, gracias. Salvo que yo te diga, considere que el estrato B está saturado por capilaridad. Entonces ahí vos ya me calculás un gamma saturado. Una vez que ustedes identifican cuáles son las densidades correspondientes o asociadas a cada suelo y a su condición, entonces podemos seguir trabajando y determinar la ley de variación de presiones. ¿Cómo hacemos, chicos? Empezamos con la presión total. Empezamos con la presión total. Recuerden la ley de Terzaghi que dice que sigma es igual a mu más sigma prima. Entonces empezamos por lo más fácil, que es la determinación de la presión total. En el inicio del estrato, acá, ¿cuánto vale sigma?
arriba? Cero. 0. Y cuando bajo a 4 metros, ¿cuánto vale sigma? Gamma húmedo por 4 metros. Gamma húmedo por 4 metros, que en este caso vale 7,3. Este 7,3 se va a mantener constante, va a bajar. Todo esto es el 7,3. ¿Verdad? Bueno. Ahora vamos a la otra condición, en la otra interfase del estrato. Yo sé que acá vale 7,3. ¿Y cuánto vale acá? Y desde el punto ese del medio hasta el de abajo, gamma húmedo de B por 8. Gamma húmedo de B por 8. Pero a eso le tengo que sumar lo que traigo de arriba. ¿Entienden? Entonces, este pedazo de acá, no sé cómo se hace para verlo. Bueno, este pedazo que tengo acá, que le sumo, es el correspondiente al gamma húmedo del B por 8. Pero a eso le tengo que sumar el 7,3 que traigo de arriba. Entonces llego a los 22,8. Estos 22,8 lo bajo. Ya llego a otro valor acá. Y después, ¿cuánto vale acá el gamma total? Voy arrastrando todo lo que traigo de arriba, o sea, el 7,8 que después se transforma en 22,8, el 7,3 que después se transforma en 22,8, y acá, en la interfase final, ¿qué es lo que tengo que sumar? El gamma saturado sumergido por 6. No. Gamma Estoy en saturado. términos de presiones totales. ¿Cuál sería? El gamma saturado por 6. Solo el saturado. Estoy arrancando con presiones totales, o sea, presión total es todo lo que está involucrado en este caso. Se suma todo. Entonces acá lo que hago es sumar el gamma saturado, que es 2,05 por 6. Le tengo que sumar al 22,8. Y llego a que acá la presión total vale 35,12. Entonces ahora paso a calcular la presión neutra. Cuando analizo la presión neutra me fijo. Acá en el estrato A está sumergido. No, En el estrato B. tampoco. En el estrato C. En el sí. Entonces, en el estrato A vale 0. En el estrato B vale 0. Pero a partir del estrato C crece. ¿Y cuánto es la pendiente de esta recta? Fíjense que el estrato C vale 6 metros. ¿Y cuánto vale la presión de poro? La pendiente es 1. 6 por gamma del agua. C por gamma, vale 6 por gamma del agua, ¿verdad? Gamma del agua vale 1 en gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿cuál es la pendiente? O cómo, ¿cuál es el ángulo de inclinación? No sé cómo decirlo. 45 grados. Una recta ¿a qué? A 45 grados. Porque ¿cuánto vale la pendiente? Yo creo que alguien lo dijo recién. 1, vale 1. Vale 1. ¿Entienden, chicos? La pendiente vale 1 porque la pendiente, en la ley de variación de distribuciones de presiones, está relacionada con la densidad característica del estrato que estemos analizando. Recuerden que era gamma por H. La ecuación sigma igual a gamma por H. Entonces, en este caso, es mu igual a gamma del agua por H. La pendiente vale 1. O sea, es una recta a 45 grados. Y después determinaré cuál es la presión efectiva. ¿Y cómo hago? Si ya tengo la presión total y la presión de poros, ¿cómo determino la presión efectiva? Restándole a la total el resto la de poro. Por diferencia. Exacto. Entonces, si yo ya tengo en claro cómo varía la presión total
y tengo en claro, porque es muy fácil determinar a dónde tengo presión de poros, por ende lo más complicado que sería determinar la presión efectiva, la puedo sacar directamente por comparación. Entonces sé que en el estrato A la presión total es igual a la presión efectiva. ¿Es así o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería igual? Y por la presencia de la napa está en el estrato C. Claro, ¿y cuánto vale la presión de poros entonces en el estrato A? 0. ¿Y cómo es la ecuación de Terzaghi? Que la total es la efectiva más la del polo. Y si la de poro vale 0, entonces la total es igual a la efectiva. O la efectiva es igual a la total sería. ¿Verdad? En el caso del estrato B pasa exactamente lo mismo. No tengo presión de poro. Por ende, la efectiva es igual a la total. Y en el estrato C, ¿qué va a pasar? Suma. En el estrato C se resta. Yo resto la presión total a la efectiva y determino la presión total a la neutra, perdón, y determino la efectiva. Entonces tengo que la total vale 35,12, le resto los 6 toneladas por metro cuadrado que vale la neutra y llego a determinar la efectiva que vale 29,12. ¿Y cuánto valdría esta pendiente, chicos? ¿Es el gamma saturado sumergido? Exacto, es el gamma saturado sumergido. Como ustedes observarán, los problemas son simples, son metódicos para resolver, pero tienen mucho contenido conceptual. Entonces traten de no hacerlo tan mecánicamente, sino que vayan pensando. ¿Qué es esta pendiente de la primera recta en el tramo de presiones totales? El gamma húmedo del estrato A. Esta de acá, el gamma El gamma húmedo, húmedo. ¿verdad? Y esta sería el gamma saturado del C. Entonces acá se repite el gamma húmedo del A, el gamma húmedo del B, pero esta de acá ya no es el gamma saturado, sería el gamma saturado sumergido del C, en el caso del término de las presiones efectivas. ¿Entienden? ¿Está claro más o menos? Sí, ingeniero. Bien. Ahora veamos una cosa. ¿Qué sucede? Perdón, en el apartado B me dicen que aplicamos una carga, un relleno, que suponemos de tensión infinita en planta. Si ya les digo que ese relleno es de tensión infinita en planta, ¿qué quiere decir? Que el aporte de esa carga se hace de manera directa en mi ecuación. ¿Estamos? Si yo no les digo que es de extensión infinita en planta, el aporte de esa carga a las presiones van a variar y se van a calcular con otra serie de fórmulas que lo van a ver ustedes recién en el práctico que viene, no en este. Entonces, acá dice el problema que le añado un relleno de 10 metros de altura y un peso unitario de 2 toneladas por metro cúbico. ¿Cuánto vale la carga que yo le estoy poniendo, chicos? ¿Ah? El gamma S por los 10 metros. Claro, vale 20 toneladas por metro cuadrado.
Esa es la carga sigma que le estoy agregando, ¿verdad? Bueno, entonces, si vemos acá la situación, fíjense, la primera pregunta que tengo que hacer es ¿qué tiempo voy a considerar? ¿Tiempo infinito o inmediatamente después de aplicada la carga? ¿Qué quiere decir que yo considero tiempo infinito, chicos? Pero estamos en la condición frenada. Es que estamos en una condición drenada, o sea, todo el exceso de carga fue tomado directamente por la presión efectiva. Entonces ustedes siempre tienen que hacer la salvedad esa, de bajo qué condición estamos haciendo el análisis. En general, yo les puedo preguntar bajo una condición drenada, una condición no drenada, o ambas, porque realmente es bastante simple. El tema, o lo que yo evalúo, es el concepto que ustedes tienen arraigado, de qué significa cada una de esas expresiones. Si yo me voy a cualquier condición, ya sea infinita o finita o inmediatamente después de aplicada, el exceso de carga que yo estoy aplicando directamente se traslada a aumentar la presión uniformemente, la presión total. ¿Y cuánto es el aumento uniforme de la presión total? Aumenta en 20 toneladas por metro cuadrado. Todo eso se suma a la presión total. Recuerden que la expresión de Terzaghi decía que sigma es igual a sigma prima más mu. Y en el caso particular de una carga de desarrollo infinito en planta, va a ser sigma prima más mu más delta de sigma. Delta de sigma se mantiene constante, entonces directamente se van a ir sumando en cada uno de los términos. El 7,3 va a pasar a ser 27,3, el 22,8 va a pasar a ser 42,82 y el 35,12 va a pasar a ser 55,12. ¿Está claro? Es realmente simple. Ahora, si yo les digo tiempo inmediatamente después de aplicar la carga, vamos a mi diagrama de presiones neutras y lo que tengo que hacer es sumarle toda la carga que yo acabo de sumar. Entonces, en vez de 6 toneladas por metro cuadrado, estaría en 26 toneladas por metro cuadrado. Y cuando voy a mi diagrama de presiones efectivas, esto directamente valdría 20 toneladas por metro cuadrado arriba. ¿Por qué? Porque no tengo una situación saturada, o sumergida, mejor dicho, que me produzca una disipación de cargas. Entonces, en los primeros dos estratos, ese incremento de carga se va a asociar directamente con las presiones efectivas. Se va a empezar a deformarse el suelo. No tengo agua para tirar a ningún lado. Entonces se va a empezar a deformar el suelo, por ende, la presión total es igual, o la presión efectiva, mejor dicho, va a ser igual a la presión total. Lo mismo sucede en la interfaz entre el estrato A y B, y lo mismo va a suceder en la interfaz entre el estrato B y C. La diferencia, o el desarrollo, va a estar en el último estrato. En el último estrato es donde yo tengo que considerar qué es lo que sucede y qué en condición de qué tiempo lo estoy analizando. Si estoy considerando inmediatamente después de aplicada la carga, voy a tener 55,12, que sería la carga total, menos los 26, que sería la carga neutra, que me chupa toda la sobrecarga que estoy considerando. Entonces tendría un valor de presión efectiva. Y si a eso le considero que en vez de que sea inmediatamente después, sea infinito, a tiempo infinito, directamente no voy a tener ninguna carga que me esté absorbiendo la presión neutra y directamente se va a transformar en presiones efectivas. Todo el exceso de carga. Entonces, de 29,12 que tenía antes, después de aplicada las 20 toneladas por metro cuadrado, paso a tener 49,12. ¿Entienden, chicos? Ingeniero, entonces en la condición no drenada, la considero a la sobrecarga, digamos, en la parte de abajo nomás.
Y en este caso en particular, si es no drenado, toda esa sobrecarga te la va a absorber la presión de poro. Entonces, directamente cuando vos tengas el diagrama total y el diagrama de poro, te va a salir cómo va a ser la variación de la presión efectiva, ¿entendés? Sí. En el caso que vos consideres inmediatamente, después de aplicada la carga, lo que vas a hacer es tener 55,12 menos 26, o sea que acá vas a tener 29,12 de presión Ese sería efectiva. el único cambio, digamos, del diagrama. Claro, en esta condición, ¿ven? Sí. 29,12. O sea, todavía esta capa de suelo no entró a deformarse, no le pasa nada, no, ni cuenta se dio de que existe una sobrecarga. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque toda esa sobrecarga me la tomó la presión neutra. En cambio, cuando pasa el tiempo, esa sobrecarga se disipa, se empieza a ir de las presiones neutras y empieza a absorberse en presiones efectivas, o sea, se empieza a deformar ese suelo. Por ende, la presión efectiva en ese punto va a empezar a aumentar. ¿Estamos, chicos? Sí, ingeniero. Bueno, los invito a que desarrollen. No hay más misterios que este con respecto al trabajo práctico. Traten de hacerlo completo. Les repito que yo estoy en consulta los lunes a las 2 de la tarde, me mandan un mail y nos conectamos. Y si requieren una consulta particular antes, para ver cualquier cosa, también cuenten conmigo. No hay ningún inconveniente. Me mandan un mail, nos ponemos de acuerdo en el horario y hacemos la consulta correspondiente. Bueno, dejamos la clase por hoy, ¿puede ser? ¿O quieren seguir viendo otra cosa más? Ingeniero, yo le hago una consulta. ¿Este sería el último tema para el parcial o queda un tema más? No, queda un práctico más. A ver. Queda un práctico más. De ahí, este práctico, o sea, estos temas de variación de tensiones, va a ser un problema seguramente y va a ser uno de los que más puntos te va a dar en el parcial. Bueno, Después muchas gracias, ingeniero. Bueno. Bien, chicos, estamos desocupados entonces.